Santiago Niño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hacemos, Santiago? Ya llevamos semanas dando vueltas a lo mismo. Lo de Canarias del pasado fin de semana no tiene precedentes. Fue un movimiento realmente impresionante. Este goteo de decisiones en ciudades, Venecia, Praga, Ámsterdam, en París también. El debate está planteado. Es cómo se gestiona, cómo se regula el turismo. El caso de Canarias genera el 35% del PIB. Y el 40% del empleo, y sin embargo los datos de desempleo y de pobreza en Canarias son horrorosos. Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde empezaríamos, Santiago? Yo creo que para ponernos en el camino de intentar resolver esta situación, que evidentemente, como has apuntado, Canarias es un ejemplo, pero podemos irnos a Lloret, podemos irnos a, bueno, etcétera, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es dos cosas. El turismo genera en España, más o menos, 150.000 millones de Producto Interior Bruto. Bien, ¿a qué cantidad de esos 150.000 millones estamos dispuestos a renunciar? La segunda pregunta. El turismo genera en España, más o menos, 2 millones de empleos. ¿Qué porcentaje de esos 2 millones estamos dispuestos a asumir que esas personas estén desempleadas? Pero no tendría que ser así, ¿no? Forzosamente, sí, Santiago. Porque no hay alternativa, Carlas. ¿Qué quiero decir? El turismo, y esto tú lo sabes porque, en fin, procedes de una zona en la que fue de los primeros lugares turísticos de España. El turismo, así como a Cannes, a la Costa Azul, a la Riviera, se le llamó, se le promocionó, a España llegó. Es decir, cuando a mediados de los años 50 nace la clase media europea, muy tímidamente, ese turismo o esa clase media empieza a entrar en España. Entonces, esta clase media europea, que tenía un nivel de gasto, pues la verdad es que bastante bajo, exigía muy poco. Exigía sol, playa, alcohol barato y ocio que en su país no podía permitirse. Y el gobierno español y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente jugaron a eso. Jugaron a no darle demasiado al turista, pero no exigirle tampoco demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos llegado a un punto en el que la economía española va bien si entra mucho turismo, pero sin tener en cuenta las implicaciones de esas entradas, claro, ni el nivel de gasto real que ese turismo produce. El ejemplo de Canarias, que yo creo que es un ejemplo muy emblemático porque, o el de Baleares, si queréis cogemos el de Baleares, ¿no? Porque son islas, etcétera, etcétera. El turismo en Canarias, como tú has apuntado, genera el 35% del PIB. Si ponemos trabas se pueden poner muchas, y se desciende el número de turistas, ¿cuánto PIB se perderá en Canarias? Me lo invento, el 10%, pero habrá más paz. Bien, ¿hay algún sistema para sustituir ese 10% de PIB que se va a perder? Cobrar un 10% más caro, porque a lo mejor la gente deja de venir a ese turismo barato y no le importa pagar un 10% más, mantenemos el número de turistas, bueno, lo reducimos un 10% y seguimos manteniendo el mismo producto. O tener alternativas de sectores económicos distintos. Sí, Isaías, pero ese turismo va a exigir más cosas, va a exigir más servicios, va a exigir que en los chiringuitos donde va por la playa sepan idiomas los camareros, que si le piden un Manhattan en un bar de un hotel lo sepan elaborar. Ese turismo pide más cosas. El empleo. El 40% del empleo genera el turismo en Canarias. Bien, si viene un 10% menos de turistas, ¿hay alternativas a ese desempleo que se va a generar? Es decir, el gran problema es que nos estamos planteando esta situación cuando ya la situación realmente es muy grave. Es decir, hemos llegado tarde. Y hay algo más, Santiago, que no solo es hablar de turismo de calidad. ¿Sí? Cualquiera, aunque tenga poco dinero, tiene derecho a hacer turismo, ¿no?
incluso a que solo puedan comer pizzas y bocadillos a partir de la, no sé si de la medianoche, pero solo por la noche, pues porque no se pueden gastar más, ¿no? O sea, creo que ahí el problema es todavía mucho mayor, porque no puedes negar ni siquiera en nuestro país a gente que pueda acceder ahora por fin a su paquete turístico, por muy cutre que nos parezca o por poco que vayan a hacer más allá de tener una casita cerca de una playa y comer bocadillos todo el día, a que no vayan a ir, ¿no? Quizás hay que distinguir algo, no sé, y esto me lo estoy inventando. Sí que hay un turismo que es depredador, pero no el del interior, que de una zona más o menos depauperada de nuestro país que se va a la costa. El turismo depredador es el que aparece en estos sitios, en estos barcos que han prohibido en Ámsterdam, que sí que bajan durante una mañana en chancletas, se compran un imán para el frigorífico y para decir que han estado, y recorren las Ramblas, entrando en los baños de todos los bares que hay allí sin apenas dejar gasto. Ese sí que es tremendo, ¿no? Porque entra, vuelve a salir y no ha dejado nada. Ahora, prohibir a otros que no pueden acceder a mucho más y que no les importe que no les atiendan en inglés, pero que puedan hacerse un tipo de Manchester, unas vacaciones en Benidorm, es otro problema. Es muy complejo. Es otro problema, claro. Es muy complejo. Habría que empezar por analizar de dónde venimos, porque hemos llegado a esta situación. Pero ya que estamos, habrá que pensar y a nivel económico, a nivel político, a nivel sociológico, hay que buscar soluciones, porque la carrera de seguir hacia adelante, porque si no la bici se para, yo creo que no es alternativa. No, es que es lo que dice Santiago, que llegamos tarde. El caso de Canarias, estoy leyendo según la EPA, que tiene la tercera tasa de paro más alta del país. Sí. Y los sueldos son los segundos más bajos de todo el país. Entonces está clarísimo que esto así no funciona. Claro, lo que no puedes hacer es permitir que el turismo, por muy de calidad que sea incluso, por ejemplo, en el caso de Mallorca o en el caso de algunos de lugares del sur de Cádiz que se está empezando a instalar ahora, haga que la población local no solo ya no encuentre dónde vivir, sino que además sus basuras ya no pueden tener, ya no hay lugar para echar sus basuras. O que si metes un gigantesco hotel para 500 personas, por mucha pasta que vengan en avión privado, resulta que todos los vecinos de al lado al final tienen que acabar poniéndose bombas de extras para poder tener agua y poder ducharse, porque lo que necesita un mamotreto de estos hoteles de la necesidad de agua hace que quites presión de agua al resto del barrio. Y esto está ocurriendo en Cádiz, está ocurriendo en Zara, está ocurriendo en Tarifa, está ocurriendo en muchos lugares de Mallorca y de Ibiza. Dale. Sí, a ver, lo que pasa es que evidentemente, John, podemos estar meses hablando de esto y se estará. Sí. Pero vayamos un poco más atrás. Baleares, por ejemplo. Baleares, y las estadísticas lo dicen, en los años 50 era una de las regiones, entonces no había comunidades autónomas, más pobres de España. Entonces, el turismo ha hecho que Baleares sea una región, bastante rica hoy en día. Sí, claro. Pero es que ese turismo hace que el 40% del PIB de Baleares lo genere el turismo, y si no recuerdo mal, casi el 25% del empleo. Es decir, pero la riqueza pública les está tosigando ahora. Pero la riqueza de cada balear está ahora muy por debajo de la media, o el PIB de cada balear muy por debajo de la media del resto de muchas comunidades autónomas, porque al final el dinero que dejan los turistas, al final es que ni siquiera revierte. Las grandes compañías, que son las 5 que tú y yo conocemos y que tienen apellidos muy conocidos, al final ni siquiera tributan en Baleares, ni tributan en España. El dinero ni siquiera se queda aquí en España, que estas son otras cifras que también asustan un poco, ¿no? Es un asunto muy, muy complejo, y tiene razón Santiago. Bueno, podríamos estar y estaremos un montón de tiempo hablando, pero algo hay que hacer, porque así desde luego no vamos bien. Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana, amigo. Cuídate mucho. De acuerdo. Adiós.